Amén. Hoy es un día muy especial, porque en la providencia de Dios Él ha querido que hoy, Día del Señor, se cumplan exactamente hoy, día 18 de abril, uno de los acontecimientos más importantes en la historia del cristianismo verdadero. Un evento que cambió el devenir de la historia y un evento que ha tenido repercusiones incluso hasta el día de hoy en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y quiero que os trasladéis conmigo 500 años. Vamos 500 años para atrás, es bastante, pero vamos ahí 500 años para atrás y nos encontramos con una Europa de hace 500 años que estaba sumergida en lo que se llamaba la Edad Media, la Edad Medieval. Una edad que fueron prácticamente 1000 años de oscuridad, una edad de ignorancia y más bien de retroceso. Una edad en la que la iglesia oficial, la iglesia de Roma, liderada por el Papa, tenía a la gente cautiva en la tradición, en innovación, en invenciones, en ignorancia, etc. Y aunque había habido algunas voces en estos tiempos de hace 500 años que decían que había que volver a los orígenes, volver a los inicios, volver a la palabra, volver a los originales, volver incluso, algunos decían, culturalmente a la cultura grecorromana, aún estaban en ignorancia y engañados. La Biblia solo se encontraba traducida al latín, no traducida al idioma que hablaba la gente. Íbamos a Alemania del año 1521 y el rey del país, que era el rey más poderoso del mundo, el rey Carlos V de Alemania, convoca un concilio, una reunión imperial, lo llamaban una dieta, era una reunión, un concilio, y lo convocan en la ciudad de Worms, en Alemania. En esta reunión se le llama a un monje a que venga, un monje que está dando problemas, un profesor de teología llamado Martín Lutero. Y el problema era el siguiente. 4 años antes de este año 1521, en el 1517, Martín Lutero había clavado un documento, unas tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Y en este documento él criticaba el sistema de indulgencias de la iglesia. Era un documento que criticaba esto porque criticaba las indulgencias, porque estas indulgencias decían que la salvación tuya, la salvación mía, la salvación de nuestros antepasados se podía pagar. Si pagabas lo suficiente, si dabas lo que podías comprar la salvación del alma. Y Lutero criticaba eso. Había un monje, un religioso, un predicador, que había recorrido toda Alemania, llamado Johann Stetzel, y este predicador iría de pueblo en pueblo predicando y vendiendo estas indulgencias. Y se decía, había un refrán que que el hombre decía, cuando la moneda en el cofre se ofrenda, eso hará que un alma del purgatorio ascienda. Cuando tú eches tu ofrenda, eso hará que el alma del purgatorio ascienda. Eso es lo que se predicaba, esa blasfemia en contra de la palabra. Pero Lutero no se había quedado ahí de solamente publicar estas tesis. Había seguido escribiendo obras que atacaban lo que la Iglesia de Roma había enseñado por tantos años. Obras como La cautividad babilónica de la Iglesia o una carta abierta a la nobleza cristiana. Pero si eso no era suficiente, cuando de Roma le llegó cartas con amenazas e incluso cuando le llegó una carta de Roma con la excomunión, que significaba que era desterrado, que era echado, cogió esa carta y la echó a la hoguera, la quemó en la hoguera. Para que lo entendamos, esa excomunión que le habían mandado a Lutero significaba que todo católico debía evitarlo a él y que los gobernantes de esa tierra debían desterrarlo o enviarlo a Roma para ser juzgado por la Inquisición. Y todo el mundo sabía que la Inquisición no juzgaba, sino que la Inquisición lo que hacía era ejecutar una sentencia de muerte. Eso era lo que siempre ocurría. Pero nada de esto le ocurrió a Lutero, porque Dios quiso que el gobernador de su región, el gobernador Federico el Sabio, lo protegiese, ya que para él Lutero no era un hereje. Así que este es el problema que ocurría hace 500 años exactamente. El recién elegido emperador Carlos V ve esto y quiere solucionar este problema. No quería que lo acusaran para nada de que él tenía a un hereje en su país, o de proteger a este hereje, pero tampoco quería hacer todo lo que le dijera Roma y el Papa, así que lo trajo a este concilio. Y para no andarse con rodeos, en este concilio se le dieron 2 preguntas solamente
a Martín Lutero. Le enseñaron unos libros y le dijeron, ¿son estos libros tuyos, sí o no? Y la segunda pregunta es, ¿te retractas, sí o no? Así, ya está. Esas eran las dos preguntas que se le hicieron. No querían discusión, no querían debate, solamente esas dos preguntas. Y eso era muy importante, y eso es lo que ocurrió hace 500 años. Y aquí lo que estaba en juego era, ¿qué es lo que manda? ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es en lo que nos basamos? ¿Quién es la autoridad? Allí en esa reunión imperial, en ese concilio, habían duques, había obispos, había electores alemanes, príncipes alemanes, había duques, había muchos tipos de príncipes, y también estaba allí el hombre más poderoso que había, que era el emperador Carlos V, también estaba ahí. Y la pregunta era, ¿cuál es la autoridad? Sí, aquí os podéis sentar ahí, sí, perfecto, gracias. La pregunta era, ¿quién es la autoridad? Es lo que era la pregunta crucial ahí. ¿Quién es el que manda? ¿Cuál es la autoridad en cuanto a la salvación humana? En cuanto a la fe. Y esa era la pregunta que estaba en la mente de Lutero hace exactamente 500 años. Él había sido instruido en que la autoridad estaba en la Iglesia, en la tradición, en los concilios y también en la palabra de Dios. Todo esto compartía la autoridad según había sido enseñado él. Pero en la práctica, la palabra de Dios, la Biblia, era marginada a un escalafón inferior, porque la Iglesia, según se decía, tenía toda la autoridad. Y en tantos aspectos lo que decía la Biblia estaba en directa oposición a lo que decía la Iglesia de Roma, y sigue siendo así en el día de hoy. Pero Lutero, estudiando la Escritura, había aprendido que la Biblia exige ser la única autoridad y que no comparte esa autoridad con nadie. Así que, al día siguiente, que se le citó ahí, el 18 de abril de 1521, exactamente 500 años el día de hoy, Martín Lutero dijo esta famosa frase. Dijo, puesto que su majestad pide de mí una respuesta sencilla, voy a darla. Si no me convencen mediante el testimonio de la Escritura o por un razonamiento evidente, pues no creo al Papa ni a concilios porque erran y se contradicen a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes que hago referencia, y dijo, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra conciencia. Estas palabras que dijo fueron palabras importantísimas, son palabras mayores, son palabras en las que la Escritura, la palabra de Dios, era la única, la sola y suprema autoridad. Estas palabras recogen el primero de lo que se llaman los cinco grandes lemas o eslóganes de la Reforma Protestante. Aquel que dice solo la Escritura, o en latín sola Scriptura. Y hoy queremos estudiar eso. ¿Qué significa que para nosotros sea solamente la Escritura? Nuestra base, nuestra autoridad, lo que manda en nuestra vida. Debe ser solo la Escritura. Y es que esta historia que hemos contado, que se cumple el aniversario de 500 años en el día de hoy, tiene relevancia para lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, incluso aquí en esta iglesia. Si hoy podemos tener libertad de reunión, libertad de conciencia para reunirnos y para creer lo que la Biblia diga y para leer la Biblia, uno de los grandes factores que Dios utilizó es lo que pasó hace 500 años, cuando Lutero exclamó, no es prudente ni recto obrar contra conciencia. Por eso tenemos hoy esta libertad de conciencia que gracias a Dios tenemos. Y es curioso que la verdadera libertad de conciencia viniese por alguien que dijo que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Y de eso estaremos hablando también en el día de hoy. Si hoy tenemos también la Biblia en nuestro idioma, es porque Dios utilizó un hombre como Lutero y otros como uno de los primeros en traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Después de este concilio de hace 500 años, Lutero fue escondido en un castillo por 6 meses, los cuales dedicó a traducir las Escrituras para darle a la gente la Escritura en su propio idioma para que la pudiesen leer. Y su ejemplo fue seguido por españoles como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, quienes son y fueron los traductores de la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Y también el ejemplo fue seguido por españoles como Julianillo Hernández, que fue repartiendo Biblias por toda España en aquellos tiempos y que tuvo que pagarlo con su propia vida cuando murió en la hoguera por la Inquisición. Estas personas, su base, su autoridad era
solo la Escritura, solamente la Escritura. Y el Salmo 19, que ha leído el hermano José Luis en el día de hoy, el Salmo 19 es un salmo fascinante, por supuesto, porque nos habla primero de la creación, en el Salmo 19, pero después nos habla y nos describe la Escritura. ¿Qué es la Escritura? ¿Cómo se define la Escritura? ¿Qué hace la Escritura? Estas son las dos formas principales en las que Dios se ha revelado al hombre. Y en el Salmo 19, de los versículos 7 al 14, describe la Escritura, especialmente del versículo 7 al 9, pero también del 7 al 14, describe con mucho detalle. Si vais en vuestras Biblias ahí en el Salmo 19, el versículo 7 al 9, vemos 6 nombres que se le da a la Escritura. Dice ahí la palabra de Dios, Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová. La Biblia es la ley de Dios. Es la ley para el cristiano, la ley que es más alta que ninguna otra ley. Es incluso la ley que dice Pablo que nos lleva a Cristo. Que nos lleva a Cristo porque Cristo es el tema principal, el núcleo de la Biblia. Dice el versículo 7, segunda parte, el testimonio. Eso es otro nombre que se le da a la Escritura, el testimonio. Y es que la Biblia es el testimonio de Dios. Es Dios hablando al hombre. Hay mucha gente que ha dicho en la historia, oh, Dios me ha hablado, Dios me habla, Dios me ha hablado. Dios ha hablado en la Escritura. Dios nos habla en la Escritura. Dios no nos va a dar nuevas revelaciones de que me revele algo a mí que no le ha revelado a nadie. No, Dios ya ha hablado en la Escritura. Su testimonio lo tenemos aquí, en la Escritura. También en el versículo 8 a la palabra de Dios se le llama los mandamientos de Jehová o el precepto de Jehová. Mandamientos y preceptos. La Biblia contiene los mandamientos que nos guían para vivir una vida como Dios manda, porque por eso son mandamientos. Es el manual, la Biblia, el manual que Dios nos ha dado. Muchas veces compramos un aparato, compramos una lavadora o algo así, y miramos el manual un poco, pero no lo miramos mucho. A veces ni lo miramos para nada y decimos, yo sé cómo hacerlo. Y luego nos damos cuenta de que hemos hecho algo que no teníamos que hacer. No leemos el manual. Y mucha gente no lee el manual que es la Biblia. Y luego más tarde se da cuenta, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué mi vida no tiene sentido? ¿Por qué estoy en este caos? Porque no han leído el manual, el mapa, la guía que Dios nos ha dado. También en el versículo 9 a la palabra de Dios se le llama el temor de Jehová. Y este es un nombre peculiar. La Biblia es llamada aquí el temor de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña el verdadero temor de Dios. Nos enseña a tener reverencia por quién es Dios, lo alto, sublime, santo que es Él. También la Biblia se llama en el versículo 9 los juicios de Jehová. Porque todo lo que Dios ha determinado es justo, es recto, y lo tenemos aquí en su palabra. 6 nombres se le dan allí a la Biblia, pero también al lado de estos 6 nombres aparecen 6 adjetivos. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Este libro no contiene error. Este libro proviene, por supuesto, de los originales hebreo y griego. No tenían ningún error histórico, ningún error gramatical, ningún error doctrinal. El Señor Jesucristo dijo ni una jota ni una tilde, nada, ni una jota ni una tilde, la más mínima palabra, la más mínima letra, nada, ningún error, es perfecta. Este libro es fiel, nos dice el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. No solamente es perfecto, sino que es fiel. Nosotros somos infieles, nosotros muchas veces dejamos tirado a alguien, o avergonzamos a alguien, o le fallamos a alguien, pero este libro es fiel. No te va a dejar tirado, no te va a avergonzar. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. La Biblia es recta, nos enseña el camino recto, aquel camino que nos lleva a Dios, que es Cristo mismo. Como cuando vas al médico, el médico te tiene que dar la medicina correcta, así la palabra de Dios siempre nos da lo correcto, lo que es recto, lo que necesita nuestra alma. Pero también dice ahí que el precepto de Jehová es puro. No solamente la Biblia es perfecta, fiel y recta, sino que es pura.
Eso quiere decir que no está mezclada ni rellenada con un poco de error. Hay gente que dice, bueno, algunos libros sí, pero este libro no es palabra de Dios, o esto de aquí no, o esto de aquí sí, yo corto por aquí, corto por aquí. No, toda la Biblia es pura, 100%, 100%. Toda es pura, sin defecto, el grado de pureza es de 100%. Pero no solamente es pura, sino que dice el versículo 9 que el temor de Jehová, refiriéndose a la Biblia, es limpio. La Biblia es limpia y por eso nos está diciendo que nos limpia espiritualmente. A aquel que la lee con un corazón abierto para recibir la palabra de Dios, le limpia el corazón, nos limpia de pecado, santifica nuestra vida, nos guía en santidad. Y después, en el versículo 9, última parte del versículo, dice, los juicios de Jehová son verdad. La Biblia es la verdad. En un mundo que cree que no hay verdad, que todo es relativo, eso es verdad para ti, pero es mentira para mí, eso tú lo ves así, yo lo veo así, y no hay verdad absoluta, la Biblia es la verdad absoluta. En un mundo que cada verdad que se dice viene mezclada con un montón, una sarta de mentiras, la Escritura es la única verdad y es siempre verdad. Y por todas estas cosas, es por lo que hace 500 años podían clamar y decir y afirmar solamente la Escritura, y por estas mismas cosas es por la que hoy, 500 años después, podemos afirmar que creemos solamente en la Escritura como nuestra única guía. Dice ahí en el versículo 9, que también permanece para siempre. Y esto nos hace ver y nos da la instrucción de que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Otros libros se han escrito y luego han desaparecido, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Tenemos un libro aquí con muchísimos años de antigüedad, pero que ha permanecido y permanece tan relevante como lo fue hace 500 años para Lutero, tan relevante como fue hace 2000 años cuando se escribió el Nuevo Testamento, tan relevante como hace 4500 años cuando Moisés escribió los primeros libros desde la Biblia, tan relevante sigue siendo. Y también, por supuesto, es inspirada la palabra de Dios, y eso quiere decir que Dios es el que ha dado su palabra. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, toda, no una parte, toda es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada quiere decir respirada por Dios. Dios la dio a los hombres y utilizando la personalidad y el estilo de cada hombre, pero Dios es el que la daba. Cada palabra, cada letra la daba Dios. Y la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y también la palabra de Dios es clara. Mucha gente ha utilizado la excusa de, es que la palabra de Dios, la Biblia, es muy difícil. Yo no la puedo leer porque es muy difícil. Yo no la puedo entender, así que ¿para qué la voy a leer? Muchas veces los que dicen eso no la han leído o han leído muy poco. Pero la palabra es clara. ¿Y a qué me refiero con que sea clara? Que todas las cosas que son necesarias para nuestra salvación están bien claras en la Biblia, sin dificultad. Dice una de las confesiones de fe, dice que todas aquellas cosas que son necesarias saber, creer y observar para salvación están tan claramente presentadas y explicadas en algún otro lugar de la Escritura que no tan solo los eruditos, los intelectuales, sino también los indoctos, aquellas personas incluso sin estudios, con un debido uso de los medios ordinarios, pueden alcanzar para un suficiente entendimiento de las mismas. Cualquier persona leyendo la palabra puede entender las cosas que son necesarias para nuestra salvación. Pero no solamente es clara, es también suficiente. Y eso es algo que tenemos que remarcar, que la palabra de Dios es suficiente. Porque hay mucha gente en el día de hoy que te vendrá, sí, yo creo en la palabra de Dios, pero también creo en esta revista que llevo con la palabra de Dios. Y la ponen al mismo nivel. O hay gente que te dirá, no, yo creo en la palabra de Dios, pero también hace falta un poco de psicología, un poco de ciencia, un poco de tal, un poco de lo otro, y juntos, lo ponemos todo junto y hacemos un no. La palabra es suficiente, es suficiente. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, la salvación, la fe y la vida del hombre están expresamente expuestos en la Escritura. Y nada tiene que ser añadido ni por nuevas revelaciones, ni por tradiciones de hombres, ni nada así. La Biblia es la única, la sola autoridad. No es
La autoridad no es lo que diga un sacerdote, lo que diga un cura, ni lo que diga un pastor, ni lo que dice Alejandro, ni lo que diga el pastor Lail, ni lo que diga este predicador o el otro predicador, y tampoco, aunque sean documentos útiles, la autoridad final no está en lo que diga una confesión o un credo. No, la autoridad final, la autoridad máxima está en la Escritura. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En cuanto a este tema, en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mi familia, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi salvación, en cuanto a si debo hacer esto o no hacer lo otro, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Esa debe ser la pregunta. No, ¿qué opinas tú de esto? Aunque está bien escuchar opiniones, sino ir a la Escritura, solamente a la Escritura. Y debemos insistir en esto y levantar bien alto esta bandera para que la vean todos, porque es muy necesario en el tiempo en el que vivimos, solo la Escritura. Ante los católicos romanos y su creencia en que la Iglesia tiene la autoridad al igual o por encima de la Escritura, debemos decir solamente la Escritura. Ante muchos de los liberales que dudan que la Biblia sea inspirada por Dios y por tanto rechazan su autoridad y su suficiencia, debemos decir solamente la Escritura. A algunas sectas o incluso a algunos llamados evangélicos que creen que pueden recibir nuevas revelaciones de Dios que son distintas a la Escritura, debemos decir solamente la Escritura. E incluso ante muchos de los ateos y agnósticos que nos encontramos hoy, que se ríen de la Escritura, sabéis, muchos de los argumentos que a veces les damos no van a hacerles nada, sino solamente la Escritura es lo que les puede cambiar. Un debate no les va a ganar, sino solamente la Escritura. Solamente la Escritura. Y aquí hemos visto cómo es la Escritura y cómo se define la Escritura. Pero quizá nos preguntamos, entonces, ¿eso es la Escritura? ¿Es un libro perfecto, fiel y tal? Pero ¿es la Escritura, es la Biblia un libro inerte? ¿Un libro que ahí está y aprendes cosas y ya está? ¿Aprendes información? ¿O es un libro vivo? Porque Hebreos 4:12 dice, toda la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia es viva. La Biblia no es como el Quijote, o como otro libro que puedas leer. No, la Biblia tiene poder para hacer algo en tu vida, para hacer algo, provocar algo en el lector. Y eso también lo vemos en el Salmo 19. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta y dice que convierte el alma. Que convierte el alma. La palabra de Dios y la exposición a la palabra de Dios tiene un efecto en nuestra alma, tiene un efecto en nuestra vida. Vamos a ver dos cosas que pasaron en la vida de Lutero y que pasa también en cada una de nuestras vidas. Primero, en primer lugar, la palabra convierte el alma. Esto es lo primero. Necesitamos esta transformación, esta conversión, este nuevo nacimiento. Y es que si estás aquí y no conoces a Cristo, necesitas convertirte, no convertirte a una religión, pasar de la religión católica a la religión protestante. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de convertir tu alma a Cristo y a lo que Cristo enseñó en su palabra. Y para eso no hay nada como la Biblia. Es perfecta para eso, porque dice ahí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El tema central de la Biblia es la redención que Cristo compró, la salvación que Cristo compró. Es decir, ¿cómo puede ser tu alma convertida? Y en la vida de Lutero ocurrió esto. Él había sido enseñado que la salvación era por obras y fe. Un poquito de fe y un poquito de obras. Y por supuesto las obras tenían mucho peso. Había que hacer todos los sacramentos, que eran muchos en la Iglesia Católica, penitencia, oraciones, confesiones, peregrinajes, etc. Y él, de todos, era el que se lo tomaba realmente en serio. La Iglesia vivía en esos tiempos, un tiempo en que había mucha corrupción, muchos que se lo tomaban a broma casi, que estaban allí solamente por el dinero, pero Lutero sí que se lo tomaba en serio. Él se tomaba en serio todo lo que le decían. Así él era el que más confesaba, y se dice que su confesor, dice que a veces llegaba a estar 6 horas confesando su pecado. Y su confesor le decía que se fuera ya y le decía, si vas a confesarte tanto, ¿por qué no haces algo digno de confesar? E incluso le decía, mata a tus padres, haz algo serio, pero deja de venir aquí con tantas cosas pequeñas y pecados falsos, le dijo su confesor. Pero qué poco entendimiento había ahí de lo que dice la palabra.
Y es que Lutero quería hallar paz en su alma y no la encontraba. No la encontraba en los sacramentos, no la encontraba en las obras, no la encontraba en confesarse. Pero una de las cosas que él hacía, al ser un monje agustino, era leer y leer la palabra de Dios. Y Dios utilizó esto, porque la exposición de tus palabras alumbra, dice la palabra de Dios. El leer la palabra alumbra. Y Dios utilizó esto para enseñarle a Lutero su bendito evangelio, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lutero temía el juicio de Dios muchísimo y pensar en Dios como un Dios justo le aterrorizaba. Dios es justo y yo soy pecador y su justicia va a caer y voy a ser condenado. Y cuando él leía principalmente el libro de Romanos y veía algo sobre la justicia de Dios y que Dios y veía algo incluso sobre la justificación, a él le habían enseñado que la justificación era que Dios hace a las personas justas. ¿Y cómo las hace justas? Porque si esas personas van haciendo obras, Dios las va haciendo justas hasta que al final son justas. Eso es como él le habían enseñado. Y había un versículo en Romanos que él no lograba entender. Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, buenas noticias, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Él cuando veía la justicia de Dios, leía la justicia de Dios, le daba pánico. La justicia de Dios que va a caer sobre mí, Él es justo completamente y yo soy pecador. Hasta que un día, al estudiar las Escrituras, y es que las Escrituras interpretan las Escrituras, la Biblia interpreta la Biblia, Dios abrió sus ojos y vio allí que esa justicia que habla ahí, habla de la justicia que Dios pone a disposición nuestra. Esa justicia de Cristo, que Él fue justo, y esa justicia de Cristo que puede ser aplicada a la vida del pecador, que es recibida solamente por la fe. Y Él entendió esas palabras, mas el justo por la fe vivirá. No por las obras, sino por la fe. ¿Y qué es lo que pasará? Que Dios lo declarará justo. No es que lo va haciendo justo con sus obras, sino que lo declara justo por la fe. Y dijo en ese momento, de golpe sentí que había nacido de nuevo y que entraba por las puertas del paraíso, por puertas abiertas. Ahora ensalzo estas palabras dulces, la justicia de Dios con tanto amor como antes las aborrecía con odio. Esta frase de Pablo es para mí la puerta del paraíso. Eso dijo. Esa justicia de Cristo que nos cubre, por la cual somos declarados justos por la fe y no hechos justos por las obras como él creía. Así que fue la ley de Jehová, la Biblia, que es perfecta, que convirtió su alma. Pero queremos ver también esas palabras que él dijo. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solamente convierte el alma, sino que también debería cautivar nuestra conciencia. Hemos dicho al principio que él dijo estas palabras, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, porque ir contra conciencia no es prudente ni recto, dijo él. La Escritura fue el instrumento que convirtió su alma, pero no se quedó allí, sino que también la Escritura cautivó su conciencia. ¿Y a qué se refería Lutero? En gran manera se habla poco en los púlpitos, incluso en púlpitos evangélicos en el día de hoy, sobre la conciencia. Pero la conciencia juega un papel importante en todas nuestras vidas. La Biblia habla en las epístolas de Pablo y de Pedro sobre buena y mala conciencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la conciencia? Se ha dicho que la conciencia es esa voz interna de Dios que nuestra mente utiliza para acusarnos o excusarnos de pecado. Incluye el conocer lo que es bueno y lo que es malo, pero también incluye saber aplicar las leyes de Dios a las situaciones de nuestra vida, situaciones concretas. Pablo decía que él procuraba tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres, nos dice Pablo, que él procuraba vivir con buena conciencia. Su conciencia le daba testimonio de que estaba viviendo para Dios en sencillez y humildad. También se nos dice en Romanos 2:15 que Dios nos ha dado a todas las personas de este mundo, una conciencia. Y en esa conciencia Dios ha escrito su ley. Sí, esa ley que está en los 10 mandamientos, Dios la ha escrito en la conciencia de cada corazón. Dios la ha escrito allí. La conciencia de toda persona ha sido instruida por la revelación que nos da Dios. Ahora, importante, la conciencia no es una guía infalible, ya que la conciencia la podemos endurecer, la podemos cauterizar. Primera de Timoteo 4:2 habla de gente mentirosa que tendrá
cauterizada la conciencia. Y yo no sabía mucho qué significaba cauterizar, pero indagando un poco me di cuenta que cuando iban a la guerra, cuando había una guerra y alguien tiene una gran herida, los médicos venían y cauterizaban la herida, le ponían cauterio. Yo no sabía lo que era eso, pero sí significaba que se quemaba todo, se quemaba toda esa carne, todo ese tejido que había ahí, para que no doliera, para que no hubiera dolor. Y mucha gente hace eso con su conciencia. A través de pecar y continuar el pecado y autoconvencerse de que eso es correcto, cauterizan su conciencia, para que puedan continuar en el pecado sin la conciencia molestarle. Y hoy eso lo vemos en todos lados. Vemos gente que se dedica a los pecados, gente en este mundo que se entrega totalmente a la depravación, y es porque tienen conciencias cauterizadas, endurecidas, acalladas, que no les molestan cuando cometen toda clase de pecado, que no tienen remordimientos. Por eso la conciencia ha de ser instruida por la palabra de Dios, debe ser cautivada por la palabra de Dios, sumisa a la palabra de Dios, e instruida por la palabra de Dios. Una conciencia cautiva, ¿qué es? Una conciencia cautiva nos amonesta de pecado. Dice ahí el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Está hablando de los mandamientos, de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios me amonesta. La palabra de Dios me amonesta. Dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. David aquí estaba escribiendo y estaba pensando. Es decir, la palabra de Dios me amonesta de pecado. David había permitido que la palabra de Dios le llenara, había llenado su conciencia de la palabra de Dios, ahora su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Y es lo que nos dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso tenemos que entregarnos por completo a solamente la Escritura, para que la Escritura, a través de nuestra conciencia, discierna lo que es bueno y lo que es malo, discierna las intenciones de nuestro corazón, porque ahí es donde empieza el pecado. El pecado no empieza en lo que hacemos con nuestras manos, sino en lo que es nuestro corazón, los pensamientos, las actitudes que tenemos. 2 Corintios 10, versículo 55, también dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y luego dice esto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra vez la palabra cautiva. Lutero decía, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, y aquí el apóstol Pablo dice, quiero llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Por estar cautivo a la palabra de Dios, sumiso a la palabra de Dios, siervo de la palabra de Dios. Una conciencia cautiva nos amonesta de pecado. También una conciencia cautiva a la palabra de Dios, dice el versículo 8, que alegra el corazón. Alegra el corazón, ¿por qué? El versículo 8 dice ahí, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Muchas veces cuando la gente habla de la reforma protestante, no le viene a la mente la palabra gozo, la palabra alegría, le viene la palabra valentía, perseverancia, lealtad, pero no la palabra gozo y alegría. Pero si indagas un poco y lees los escritos de Lutero u otros reformadores cuya autoridad única era la Escritura, verás que eran escritos llenos de gozo, llenos de alegría. Incluso en los escritos de Lutero ves alegría, gozo, incluso humor, y él disfrutaba de una buena carcajada de vez en cuando. Una conciencia cautiva de la palabra de Dios produce un corazón contento en la palabra. Y voy a repetir eso, una conciencia cautiva de la palabra de Dios produce un corazón contento en la palabra de Dios. Así que Lutero podía decir con Jeremías, el profeta Jeremías, otro hombre que como él había sufrido grandemente, otro hombre que como él había tenido que levantarse en contra de todos los profetas falsos, en contra de toda la mentira y la ignorancia que había, Lutero podía decir con Jeremías, en Jeremías 15, versículo 16, él podía decir, fueron halladas tus palabras, tu palabra, la Escritura ha sido hallada, y yo las comí. Él había comido la Escritura, como Jeremías también Lutero, y también tú y yo deberíamos comer, metafóricamente, de la Escritura. Y después dice Jeremías 15:16, y tu palabra me fue
por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Eso lo podía decir Jeremías, lo podía decir Lutero, y te pregunto, ¿lo puedes decir tú? ¿Es la Biblia tu alegría? Te levantas por la mañana y dices, voy a leer la Biblia a ver lo que Dios tiene que decirme en su palabra. Una conciencia cautiva de la palabra de Dios es amonestada, nos amonesta en cuanto al pecado, alegra nuestro corazón, pero también alumbra nuestros ojos. Porque dice ahí, la segunda parte del versículo 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Juan Calvino dijo que la Escritura es como un par de gafas que despejan la oscuridad y nos proporcionan una visión clara de Dios. La palabra de Dios es pura, dice el versículo, y es por eso, porque es pura, que puede alumbrar nuestros ojos. Imagínate que estás en el campo, estás en algún sitio y se te mete algo en el ojo, tierra, una rama, una hojita o algo se te mete en el ojo. ¿Y cómo lo vas a limpiar? No vas a buscar agua sucia, sino que vas a buscar lo más puro que tengas, agua pura que te entre en el ojo para limpiarlo. Y eso es lo que nos dice aquí. La palabra de Jehová es pura. ¿Y qué es lo que hace? Alumbrar los ojos. ¿Quieres agua pura de la palabra para alumbrar y limpiar tus ojos? Tenemos que darnos cuenta que nuestras mentes no son puras. Nuestros pensamientos, nuestras ideas no son puras. No debería ser eso lo que alumbre nuestros ojos, sino solamente la palabra. Un escritor llamado Jerry Bridges dijo, no te creas todo lo que tú piensas. No puedes confiar en que te dirás la verdad a ti mismo. Permanece en la palabra. Incluso lo que pensamos nosotros, muchas veces nos autoengañamos, pero la palabra nunca se engaña y la palabra nunca nos engañará. En la vida de Lutero muchos lo querían cautivo. El emperador Carlos V quería tenerlo cautivo y callado. El Papa y la Iglesia de Roma lo querían cautivo, juzgado y ejecutado o quemado en la hoguera. El gobernador que lo protegía lo cautivó y lo escondió por 6 meses en un castillo para protegerlo. Y allí fue donde Lutero tradujo la Biblia. Pero Lutero era principalmente cautivo de Jesucristo. Como el apóstol Pablo que decía, siervo y prisionero de Jesucristo, así Lutero era cautivo de Jesucristo. Y su conciencia era cautiva de la palabra de Dios. Conciencia cautiva de la palabra de Dios. Te pregunto, ¿y tú? ¿A qué está cautiva tu conciencia? Porque si tu conciencia está cautiva, es decir, si tu conciencia está sometida a cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, entonces tu conciencia está cauterizada o estás cauterizando y endureciendo, acallando tu conciencia. La pregunta es, ¿tienes una conciencia cautiva solo a la Escritura o una conciencia cauterizada por el pecado? Una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. Solo la Escritura, solamente la Escritura. La Escritura que convierte el alma y la Escritura que debe también cautivar nuestra conciencia, cautivar nuestros pensamientos para cambiarnos de adentro a afuera. Así debe ser el cambio de adentro a afuera. He escrito un poema que quería leeros ahora para acabar. A lo largo del día de hoy voy a mandar también un vídeo con este poema que si queréis lo podéis enviar a vuestros conocidos. Pero es un poema que habla de lo que se celebra hoy, el aniversario que se celebra hoy, y también de lo que hemos hablado de solamente la Escritura. Voy a leer el poema y después oraremos y después cantaremos un último himno. Dice así: Expulsado Martín, has sido expulsado. Has ido muy lejos y no has escuchado. Dijimos que lo dejes y has continuado. Ahora eres un hereje. Estás excomulgado. Obedece, Martín, olvida tu conciencia. Todo el mundo lo hace. Hay que tener prudencia. Por siglos y siglos esto ha sido el cristianismo. Déjate de innovaciones y ve tú y haz lo mismo. ¿Pero es innovación el volver a las raíces, a las fuentes, a la Biblia, lo que solo Dios bendice? La palabra de verdad, que es más dulce que la miel, fue su sola autoridad y también su guía fiel. Excomunión lo llamaban, la condena final, una bula papal, un documento real. Levántate, Señor, a juzgar la herejía, dijo el Papa León en su gran hipocresía. Por sus tesis, por sus libros, por ser fiel a la Escritura, por defender a los pobres, por despreciar la censura. Por eso este monje había sido apartado, expulsado, censurado y sus libros quemados. Pero él quemó la bula sin temer las consecuencias. La palabra de su Dios tuvo toda preeminencia.
La cuestión que se trataba era en cuanto a la Escritura. ¿Seguimos la Biblia sola o las palabras del cura? ¿Tradiciones, concilios, lo que el Papa nos obliga? ¿Está eso por encima de lo que la Biblia diga? La dieta de Worms no es un plato peculiar, fue un concilio, una reunión, una asamblea imperial. Carlos V, emperador, el rey más importante, citó a Lutero el doctor, un fraile insignificante. Martín quiere debatir los abusos que denuncia, ellos quieren solo oír su negación y renuncia. 1521, 16 de abril, con un salvoconducto al lugar llega Martín. El pueblo lo aclama tanto con mucha efusividad, pero él llega temblando, con sincera humildad. Un hombre contra un imperio, ¿al final lo callarán? El mundo miraba atento, ¿qué es lo que ocurrirá? Pero hay un Dios en el cielo, y Él por siempre reinará, y su palabra en la tierra nunca jamás pasará. El 17 a las 4 es llamado a declarar. Lutero pide más tiempo, necesita meditar. Pero llega el día siguiente, es el día de la gesta. Aunque no es lo que ellos quieren, Él les da esta respuesta. Convencedme por medio de la Santa Escritura o mediante la razón apoyada en la cordura, pues al Papa no creeré ni a grandes concilios porque erran y también se contradicen a sí mismos. Yo estoy sujeto a esta Escritura citada, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues obrar contra conciencia por Dios dada no es prudente ni recto, que me ampare Dios. 500 años se cumplen de estas palabras notorias que recorrieron el mundo, que transformaron la historia. ¿Estoy yo cautivo de la palabra de Dios? No suena muy atractivo ni una gran liberación, pero el hombre solo alcanza la mayor libertad cuando de Dios la palabra es su sola autoridad. ¿Qué dice la Escritura? Eso es lo importante, eso es lo principal, lo que debe ir delante. Si mi vida por la Biblia solamente es guiada, ni quiero ni puedo retractarme de nada. He decidido seguir a Cristo y a su palabra veraz, la vida vieja he dejado, nunca más yo vuelvo atrás. Que mi conciencia esté cautiva de la palabra de Dios y que nuestra conciencia como iglesia esté cautiva de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial,